La cámara de prueba zumbaba con una frecuencia que hacía que el tercer párpado de Krell se contrajera. Había estado supervisando los exámenes de ingreso al Instituto Galáctico de Ciencias Avanzadas durante 17 ciclos, y en todo ese tiempo, nunca había visto a un candidato tan decepcionante. La humana medía apenas 5,5 unidades de alto, su cabello castaño estaba recogido en lo que su panel de datos le informó que se llamaba cola de caballo, y vestía ropa que parecía haberla agarrado de un contenedor de donaciones. Su etiqueta con el nombre decía Maya Torres en escritura estándar. Y ella estaba examinando sus uñas mientras los otros candidatos revisaban sus materiales de prueba con la desesperada intensidad de animales de presa que detectan a un depredador. Atención a todos los solicitantes. La voz de Krell resonó a través del sistema de amplificación de la cámara. Sus mandíbulas chocaron entre sí en lo que entre su especie pasaba por una sonrisa. Estás a punto de realizar la evaluación de razonamiento cuántico, una prueba que ha humillado a las mentes más brillantes de 47 sistemas estelares. El tiempo promedio para aquellos pocos que finalmente terminan es de aproximadamente 14 horas. El récord que ostenta un filósofo matemático Bex es de 3 horas y 12 minutos. Un nervioso Russell pasó entre los candidatos reunidos. Krell contó 37 seres de 20 especies diferentes. Cada uno de ellos fue examinado, preseleccionado y considerado digno de intentar esta prueba intelectual. Todos excepto el humano, aparentemente, que ahora estudiaba una pequeña marca en la pared con mucho más interés que su discurso. Puedes empezar ahora. Las pantallas holográficas cobraron vida, lo que planteó el primer problema. Krell observó con satisfacción cómo incluso los candidatos más confiados flaqueaban, sus diversos apéndices se congelaban a mitad de camino cuando se enfrentaban al escenario inicial. Fue realmente hermoso. La prueba no solo medía la inteligencia. Se midió la creatividad, el pensamiento lateral, el reconocimiento de patrones en geometrías no euclidianas y la capacidad de procesar información que existía en estados de probabilidad en lugar de valores fijos. Los gemelos Bean, ambos poseedores de grupos neuronales que procesaban información a velocidades que hacían que las computadoras cuánticas parecieran lentas, ya estaban sudando a través de sus reguladores térmicos. El delegado de Corán, cuya especie había inventado los viajes más rápidos que la luz antes de desarrollar la agricultura, se había vuelto de un alarmante tono púrpura. Incluso el arrogante Plexiano, que había llegado en una nave que valía más que todo el salario de Krell, había dejado de posar y había comenzado a trabajar realmente. ¿Y el humano? Tocó la pantalla una vez, se detuvo durante exactamente 7 segundos sin mirar nada en particular, luego la tocó una y otra vez. La curiosidad pudo más que Krell. Abrió su video de prueba en su monitor privado, esperando verla resolviendo los problemas introductorios, probablemente haciendo conjeturas al azar por pánico o confusión. Lo que vio en cambio hizo que su corazón primario diera un vuelco. Ella estaba en el problema 47 de 50. Eso era imposible. Comprobó la marca de tiempo. Habían transcurrido 4 minutos. De alguna manera, ella había resuelto problemas que deberían haberle llevado horas en menos tiempo del que le tomó al procesar su bebida estimulante matutina. Krell examinó su historial de respuestas, seguro de que encontraría un patrón de conjeturas afortunadas o, más probablemente, una falla en el sistema. Pero no, todas las respuestas eran correctas. No solo correcto, sino elegante. Había tomado caminos de solución que los diseñadores de pruebas ni siquiera habían considerado, atravesando la complejidad como si no fuera nada más que un inconveniente menor. Problema 48. Correcto. 6 segundos. Problema 49. Correcto. 8 segundos. Problema 50. La legendaria pregunta final que había hecho llorar de frustración a 3 candidatos a lo largo de la historia galáctica apareció en su pantalla. Esto no era solo un problema. Era un laberinto filosófico y matemático que requería saltos intuitivos a través de múltiples dimensiones del pensamiento. El poseedor del récord Bex había dedicado 43 minutos solo a esta pregunta. Maya Torres inclinó ligeramente la cabeza, como quien está considerando si tomar té o café. Entonces sonrió, una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que sugería que había encontrado algo privado y divertido. Ella tocó su pantalla. Correcto. Tiempo total transcurrido, 7 minutos y 19 segundos. Oh, tienes que estar bromeando, murmuró Krell mientras su traductor luchaba brevemente con el idioma humano que había aprendido de los candidatos anteriores. Ejecutó un diagnóstico completo del sistema de pruebas. Nada. Sin anomalías, sin hacks, sin fallos.
El humano simplemente lo había hecho. Ella se puso de pie y el movimiento atrajo la atención de varios candidatos cercanos que todavía estaban luchando con el problema 3. Maya se estiró, su columna emitiendo pequeños chasquidos que el sensible oído de Krell captó incluso a través de la cámara. Luego caminó hacia la salida con la confianza casual de alguien que acaba de completar un rompecabezas de niños en lugar del examen de ingreso más difícil del espacio conocido. Disculpe. La voz de Krell salió más aguda de lo previsto. Sus piernas lo llevaron a través de la cámara con una urgencia chasqueante. Candidato Torres, no puede retirarse hasta que concluya el periodo de pruebas. Ella se giró y por primera vez Krell pudo ver bien su rostro. No tenía nada de especial según los estándares humanos. Supuso que tenía ojos marrones, rasgos normales, una pequeña cicatriz encima de la ceja izquierda, pero había algo en su expresión, una especie de diversión paciente que le hacía sentir como si fuera el sujeto de una broma que no entendía del todo. La prueba ha terminado, dijo simplemente. Su voz tenía un ligero acento. Su traductor estaba marcado como originario del hemisferio occidental de la Tierra. Respondí las 50 preguntas. ¿Puedo irme ahora? Tengo una cosa a las 6. ¿Una cosa? Las mandíbulas de Krell se crisparon. Ser joven. ¿Entiendes lo que acabas de afirmar que lograrás? Sí, terminé tu prueba. Miró un reloj primitivo en su muñeca. Mira, no quiero ser grosero, pero si se trata de la velocidad, puedo quedarme y mostrarte mi trabajo si quieres. Aunque, honestamente, la mayor parte fue bastante sencillo una vez que dejaste de pensar en progresiones lineales y comenzaste a tratar las matrices de probabilidad como fluidas en lugar de fijas. Directo. Ella dijo que la prueba era sencilla. A estas alturas, varios otros candidatos ya se habían dado cuenta del revuelo. Los gemelos Bean habían abandonado por completo su propio trabajo, sus ojos compuestos estaban fijos en el humano con algo cercano al horror. El plexiano emitía un sonido de ahogo que su especie producía cuando se enfrentaba a algo que violaba su comprensión de la realidad. Tus respuestas, logró decir Krell, recomponiéndose. Él era un profesional después de todo. Déjame revisarlos. Seguro. Maya se encogió de hombros y se apoyó contra la pared con una indiferencia exasperante. Tome su tiempo. Krell mostró los resultados de su prueba en su pantalla principal, proyectándolos lo suficientemente grandes para que todos los que estaban cerca pudieran verlos. Comenzó con el problema 1, una pregunta de calentamiento que requería calcular trayectorias óptimas a través de una variedad espaciotemporal de 7 dimensiones. Teniendo en cuenta la incertidumbre cuántica y la interferencia de las ondas gravitacionales. Su respuesta apareció instantáneamente. Era correcto, obviamente, pero lo que llamó su atención fue su metodología. No había utilizado ninguno de los enfoques estándar. En lugar de ello, reestructuró todo el problema tratando la variedad no como una construcción matemática, sino como un objeto físico que podía doblarse intuitivamente. La solución que ella había proporcionado era 3 pasos más corta que la clave de respuestas oficial y tuvo que admitir que era más elegante. ¿Cómo empezó? Luego pasó al problema 7, uno de los notorios picos de dificultad que usualmente eliminaban alrededor del 40% de los candidatos restantes. Este implicaba predecir el comportamiento emergente de un sistema complejo con información incompleta. Básicamente, se le pide al examinado que haga conjeturas precisas sobre cómo interactuarían miles de variables en árboles de probabilidad en cascada. Su respuesta fue una sola ecuación, una ecuación que de alguna manera encapsulaba lo que debería haber requerido páginas de cálculos. Krell lo pasó por su sistema de verificación 3 veces antes de aceptar que sí, era correcto y sí, redujo todo el problema a algo que podía caber en una servilleta. Esto no es posible, anunció el plexiano, avanzando. Su etiqueta lo identificaba como Vaughan Rex, y su voz tenía el tono imperioso de alguien acostumbrado a ser el ser más inteligente en cualquier habitación. Los seres humanos apenas han salido de su infancia tecnológica. Han viajado a una velocidad superior a la de la luz durante unos 60 años. Sus matemáticas son primitivas. Su método científico es peatonal. Esto debe ser un fraude. La ceja de Maya se levantó ligeramente. Y tú eres Vaughan Rex, de la Academia Superior Plexiana, 7 veces ganador de la Olimpiada Galáctica de Matemáticas, poseedor de 4 doctorados en física teórica y heredero de una fortuna que podría comprar todo su planeta. Cruzó los brazos superiores mientras que con los inferiores hizo un gesto de desdén.
Me he estado preparando para este examen durante 3 años. He estudiado con las mentes más brillantes de la galaxia, y esperas que crea que un humano cualquiera apareció y rompió el récord de todos los tiempos por un factor de más de 20? Bueno, dijo Maya, mientras su sonrisa se ensanchaba hasta convertirse en algo con dientes. Cuando lo dices así suena bastante salvaje. Pero sí, eso es básicamente lo que pasó. Lamento el tiempo de preparación. 3 años es duro. La piel de Borrex adoptó varios colores para los cuales Krelj no tenía nombre. Pruébalo. Resuelve un problema ahora mismo delante de todos. Ya lo he hecho unas 50 veces, señaló Maya. Pero claro, si te ayuda a sobrellevarlo, golpéame. Los ojos del plexiano brillaron. Sacó su bloc de datos personal y comenzó a construir un problema. Sus derechas se movían como un borrón. Krelj observó con creciente preocupación cómo la ecuación se volvía cada vez más compleja, incorporando elementos de múltiples campos avanzados. Esta no fue una prueba justa. Este fue un intento de humillación, un problema tan deliberadamente oscuro que solo alguien íntimamente familiarizado con los marcos teóricos plexianos podría resolverlo. Allí, declaró Borrex, proyectando la monstruosidad en la pantalla principal. Cubría toda la pared, una pesadilla de símbolos y operadores que hacía que a Krelj le dolieran los ojos al mirarlos. «Resuelve esto». Maya lo estudió durante quizás 10 segundos, con la cabeza inclinada como un pájaro examinando un gusano particularmente interesante. Entonces ella se rió, una risa real que resonó en la cámara repentinamente silenciosa. «Bueno, eso es muy gracioso», dijo ella. «Incluiste una broma ahí, ¿verdad? Porque todo esto», señaló, «la ecuación masiva se reduce básicamente a nada. Mira, si factorizas estas redundancias aquí, aquí y aquí, y luego aplicas simetría rotacional a lo largo de este eje, toda la sección central se cancela. Entonces esta parte es simplemente el equivalente plexiano de multiplicar por 1 de una manera realmente complicada. Lo que te queda es», hizo una pausa, haciendo cálculos mentales mientras varias de las mentes supuestamente más grandes de la galaxia observaban en un silencio atónito. 42. La respuesta es 42. El panel de datos de Born Rex se cayó de sus manos repentinamente sin nervios. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin producir ningún sonido. «¿Cómo lo hiciste?», finalmente susurró. «Me tomó 3 días construirlo». «Sí, y probablemente a la mayoría de las personas les hubiera llevado 3 días resolverlo si lo hubieran hecho a tu manera», asintió Maya. «Pero lo complicaste demasiado. Es un problema común cuando intentas presumir. Te obsesionas tanto con hacer que algo parezca difícil que no te das cuenta de que solo estás añadiendo capas de complejidad innecesarias sobre algo simple. Es como ponerle un smoking a un gato. Claro, parece elegante, pero en el fondo sigue siendo solo un gato». Uno de los gemelos Vin emitió un chirrido que el traductor de Krell interpretó como risa. El otro lo silenció rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Varios otros candidatos miraban fijamente, olvidando su propio trabajo. Krell sintió como si estuviera viendo cómo toda su comprensión del universo se reorganizaba en tiempo real. Se suponía que los humanos no eran tan buenos. Eran los recién llegados, los desvalidos que apenas habían logrado descifrar la contención de la antimateria sin explotar. Se suponía que eran entusiastas pero limitados, creativos quizás, pero en última instancia limitados por su corta vida y su reciente aparición en el escenario galáctico. No se suponía que hicieran. Las mentes más brillantes de la galaxia parecen estar trabajando con ábacos y pizarrones. «Candidata Torres», dijo Krell con cuidado, «¿le importaría si le hago algunas preguntas?» «Depende de las preguntas», respondió. «Pero claro, ¿por qué no? Mi examen del 6 se canceló de todos modos». Volvió a revisar su dispositivo. «Acabo de recibir el mensaje. ¿Cómo se preparó para este examen?» «La verdad es que no. Es decir, miré las preguntas de muestra en su sitio web la semana pasada, pero parecían bastante estándar. Pensé que el examen real sería similar». «Similar», repitió Krell rotundamente. «Encontró las preguntas de muestra, que se consideran problemas de nivel de posgrado en la mayoría de los sistemas educativos, bastante estándar». «Bueno, sí, son principalmente acertijos de lógica, ¿verdad?»
Simplemente los ha adornado con terminología sofisticada de física y matemáticas, pero en esencia, le piden que encuentre patrones, haga conexiones y piense fuera de los esquemas tradicionales. Se encogió de hombros de nuevo. Los humanos somos bastante buenos en eso. De hecho, hemos tenido que serlo. Pasamos la mayor parte de nuestra evolución superados en número, clase y, definitivamente, por cosas que querían devorarnos. Aprendes a pensar creativamente cuando la alternativa es convertirse en el almuerzo. Pero las matemáticas, intervino Borrex, con la voz aún temblorosa. Los marcos teóricos avanzados, las geometrías no intuitivas. Ah, esas. La sonrisa de Maya se volvió casi traviesa. Sí, no son intuitivas si las aprendes como conceptos abstractos. Pero los humanos descubrieron hace mucho tiempo que si encuentras la metáfora correcta, la forma correcta de visualizar algo, deja de ser abstracto y empieza a ser obvio. Tu problema de la variedad heptidimensional, lo imaginé como una hoja arrugada. Tu cascada de probabilidad son solo fichas de dominó cayendo, pero en lugar de un solo camino, tienes varios caminos posibles. Así que buscas los patrones en cómo se ramifican. En realidad no es tan diferente de predecir sistemas meteorológicos o dinámica de fluidos, que los humanos han estado estudiando durante siglos. El cerebro secundario de Krell, el que manejaba el procesamiento en segundo plano y la evaluación de amenazas, enviaba señales urgentes que, traducidas aproximadamente a esto, lo cambia todo. Su cerebro primario se inclinaba a estar de acuerdo. ¿Dónde estudiaste?, preguntó. ¿En qué institución te formaste?, preguntó. ¿En qué institución estudiaste?, preguntó. ¿En qué escuela pública de Nevada estudié hasta los 18 años? Luego estudié 3 años en una universidad estatal antes de dejarla para trabajar. Actualmente soy ingeniero de software. Aunque he estado pensando en volver a estudiar. Por eso solicité plaza aquí. De hecho, pensé que si iba a volver a la academia, mejor apuntar a lo más alto. Ingeniera de software. Era ingeniera de software, no física, ni matemática, ni una prodigio formada desde su nacimiento por las mejores instituciones de la humanidad, una programadora autodidacta que había abandonado una universidad aparentemente mediocre y ahora resolvía problemas imposibles en su tiempo libre. ¿Qué quieres decir con una universidad estatal?, preguntaba Krell semanalmente. Oh, ya sabes, solo una de las normales. Nada del otro mundo. La matrícula era lo suficientemente barata como para pagarla trabajando de noche en un restaurante. Bueno, hasta que ya no pude más, lo cual, por eso me fui. Frunció el ceño ligeramente. Los préstamos estudiantiles son una pesadilla en nuestro sistema, pero esa es otra historia. Había aprendido todo esto en una institución lo suficientemente barata como para financiarla con sueldos de restaurante. Krell sintió que su visión del mundo se resquebrajaba aún más. El Instituto Galáctico costaba más por semestre que el Producto Interior Bruto anual de la mayoría de los planetas. Solo los cursos de preparación requerían recursos a los que solo podían acceder los candidatos más ricos o con más patrocinio, y ella simplemente entró de la calle. ¿Cuántos humanos pueden hacer lo que tú acabas de hacer? Esta pregunta provino de uno de los gemelos Bean, con la voz entrecortada por una curiosidad genuina en lugar de un desafío. Maya lo consideró. O sea, soy bastante buena en esto. No me malinterpreten, pero definitivamente hay gente más inteligente en casa. Tengo un amigo que trabaja en un laboratorio de investigación que me hace parecer lento. Y luego está toda la población que es buena en cosas diferentes a las mías. Somos unos 10.000 millones de personas. Ahora bien, la probabilidad estadística de que sea la mejor en algo es bastante baja. 10.000 millones. 10.000 millones de humanos. Cada uno, potencialmente portador de los extraños marcos cognitivos que le habían permitido a este destruir récords que se habían mantenido vigentes durante generaciones. De repente, Krell fue muy consciente de que la solicitud de la humanidad para unirse al Instituto Galáctico como especie docente, actualmente en comisión y con la expectativa de ser denegada durante al menos otro siglo, podría necesitar ser revisada. Bueno, dijo Maya, alejándose de la pared. Si hemos terminado aquí, debería irme. ¿Recibo una carta de aceptación o algo así, o hay una segunda ronda de pruebas? Segunda ronda, dijo Borne con voz hueca.
¿Quieres saber si hay una segunda ronda? Estás aceptado, se oyó decir Krell. Aceptación preliminar, pendiente de la revisión final. Pero sí, estás aceptado. Beca completa, alojamiento incluido, presupuesto de investigación, todo. Genial. ¿Cuándo empiezan las clases? El próximo semestre. Dentro de 3 meses. Perfecto. Eso me da tiempo para terminar con mi trabajo actual. Volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa se extendió por sus ojos. Gracias por esto. ¿En serio? He estado deseando un cambio y esto parece ser interesante. Interesante. Pensó que estudiar en la institución académica más prestigiosa de la galaxia, rodeada de las mentes más brillantes de 47 civilizaciones, sería interesante. Mientras Maya Torres caminaba hacia la salida, sus pasos resonando en la cámara repentinamente silenciosa, Krell se preguntó algo que nunca antes había considerado. La humanidad había sido parte de la civilización galáctica durante menos de un siglo. Apenas un parpadeo en la cronología del desarrollo de la mayoría de las especies. Eran impetuosos, caóticos y se resistían obstinadamente a aceptar su lugar en el orden establecido. Todos asumían que eso se debía a que no entendían lo superados que estaban, cuánto les quedaba por recuperar, cuántos milenios de desarrollo los separaban de las civilizaciones verdaderamente avanzadas. Pero ¿y sí? Y Krell sintió un escalofrío al pensarlo. ¿Y si la humanidad lo comprendía perfectamente? ¿Y si hubieran observado los mayores logros de la galaxia, sus problemas más complejos, sus cumbres intelectuales más altas, y su reacción no hubiera sido de asombro ni de intimidación? ¿Y si su reacción hubiera sido, vaya, qué bien? Podemos hacerlo. La puerta de la cámara de pruebas se cerró tras Maya Torres con un suave siseo. En el silencio que siguió, Krell observó a los candidatos restantes. Todos estaban paralizados, con la mirada fija en el lugar donde había estado el humano. El aire plexiano, hasta la fortuna, se sentó pesadamente, con los antebrazos colgando flácidos. Uno de los gemelos Bin vibraba a una frecuencia que sugería una profunda reflexión o una crisis existencial, posiblemente ambas. El corín había pasado del púrpura a una especie de gris que indicaba conmoción. El bloc de datos de Krell emitió un pitido. Un mensaje de la oficina del decano marcaba urgencia. Acabo de ver lo que creo haber visto en la señal de monitoreo de la prueba, respondió lentamente. Sí. ¿Cuántos humanos más hay? Krell recordó el comentario casual de Maya. 10.000 millones, más o menos. Cada uno de ellos es una supernova intelectual potencial a punto de estallar. Cada uno de ellos lleva consigo un extraño conjunto de herramientas cognitivas que les permite tratar los problemas imposibles como si fueran diversiones medianamente interesantes. Basta, escribió. Hay suficientes. Y en algún lugar de su cerebro secundario, la parte que manejaba la planificación a largo plazo y la estrategia a nivel de especie, se abrió un nuevo archivo. Un archivo que sugería muy cortés pero muy firmemente que tal vez las jerarquías establecidas de la galaxia, sus cómodas suposiciones sobre quién era inteligente, quién era astuto y quién era verdaderamente brillante podrían necesitar una revisión significativa. Porque si un ingeniero de software humano al azar pudiera entrar y romper todos los récords del libro mientras parecía vagamente aburrido, ¿qué exactamente iban a hacer los otros 9.099,999,999? Krell tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo y no estaba completamente seguro de que la galaxia estuviera preparada para la respuesta. 3 meses pasaron más rápido de lo que Krell esperaba, aunque tal vez eso se debió a que había pasado la mayor parte de ese tiempo respondiendo comunicaciones cada vez más frenéticas de todas las instituciones académicas importantes de la galaxia. Se había corrido la voz, como suele suceder cuando alguien rompe un récord legendario por un margen muy amplio, de que Maya Torres lo había roto. La Academia Superior Plexian quería saber si la prueba había sido comprometida. El colectivo filosófico Vex solicitó copias de todas sus metodologías de respuesta para su estudio. La dirección científica de Corín envió no menos de 47 mensajes planteando variaciones de la misma pregunta. ¿Cómo lo hizo? Krell no tenía buenas respuestas para ninguno de ellos. Lo que sí tuvo fue una nueva cohorte de estudiantes entrantes que incluía, por primera vez en los 800 años de historia del instituto, un ser humano. No cualquier humano, sino el humano que hizo que el examen de ingreso pareciera una lista de compras. El día de orientación llegó con el caos habitual.
Estudiantes de docenas de mundos se agruparon en grupos nerviosos, y sus diversos requisitos biológicos crearon una danza compleja de zonas ambientales a lo largo del atrio principal. Los respiraderos de metano permanecieron en su sección sellada. Las formas de vida basadas en silicio se mantuvieron en las zonas de alta temperatura y todos mantuvieron una distancia respetuosa con los caminantes del vacío porque nadie entendía realmente cómo funcionaban ni parecía más seguro de esa manera. Maya Torres llegó 20 minutos tarde cargando una sola mochila y una taza de algo que producía vapor de una manera que parecía ligeramente agresiva. Lo siento, dijo cuando encontró a Krell cerca del mostrador de registro. Confusión de tránsito además. ¿Tenéis café aquí? Porque esta cosa de la tierra no me va a durar toda la semana, y realmente no soy funcional antes de las 10 sin cafeína. Tenemos varias bebidas estimulantes disponibles en el comisariato, logró Krell. Sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente. Había estado temiendo y anticipando este momento en igual medida. Aunque debo advertirle que la bioquímica entre especies puede ser impredecible. La bebida matutina Bean provocó que 3 sujetos de prueba humanos alucinaran colores que no existen. Suena divertido. Lo probaré un fin de semana. Tomó un sorbo de su café tierra y miró alrededor del atrio. Vaya, este lugar es realmente bastante bonito. La elegancia de una estación espacial muy moderna se combina con el ambiente de una universidad antigua. Me encanta. Antes de que Krell pudiera responder, estalló una conmoción cerca de la entrada. Un grupo de estudiantes se había reunido alrededor de algo. Sus voces se elevaban con entusiasmo o alarma. Era difícil decir cuál. El entrenamiento de seguridad de Krell entró en acción y comenzó a dirigirse hacia el disturbio. Maya sigue con el interés casual de alguien que observa a los artistas callejeros. En el centro de la multitud había 3 humanos. Krell se detuvo tan abruptamente que Maya casi choca con él. Oh, bien, dijo al verlos. Me preguntaba si alguno de los otros aparecería. ¿Otros? La voz de Krell salió más alta de lo previsto. ¿Qué otros? Los otros humanos que se postularon, publiqué sobre la prueba en algunos foros en casa. Pensé que si iba a probar suerte en este lugar, al menos podría invitar a algo de compañía. Ella saludó a los 3 recién llegados, quienes le devolvieron el saludo. Probablemente sean ellos. ¿Cuántos son unos pocos? Krell preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Foros, como 5 o 6. ¿Por qué? Krell sacó su bloc de datos con apéndices temblorosos y accedió a la base de datos de admisiones. Los resultados de la búsqueda hicieron que su visión se nublara en los bordes. En el último ciclo de pruebas, 47 personas se presentaron al examen de ingreso. 47 todos ellos habían pasado. El tiempo de finalización más bajo fue de 43 minutos. La puntuación más alta fue un perfecto 50 sobre 50. El promedio, y Krell tuvo que comprobar este número 3 veces para creerlo, fue del 96%. Para ponerlo en contexto, la tasa de aprobación habitual para todas las especies combinadas era de alrededor del 12%. Esto no puede estar pasando, murmuró. ¿Qué no puede estar pasando? Ma apareció en su panel de datos. Oh, es bueno. Parece que lo logró un montón de gente. Genial. Podríamos iniciar una asociación de estudiantes humanos o algo así. Quizás consigamos importar café de calidad. Los 3 humanos que habían causado la conmoción se abrieron paso entre la multitud. Krell reconoció sus caras a partir de sus archivos de solicitud. Aunque de repente los archivos parecieron lamentablemente inadecuados. La primera era una mujer alta, de piel oscura y cabello con hilos plateados recogido en elaboradas trenzas. Su nombre era Anuka Oai. Y según su expediente, era una estratega militar retirada que decidió dedicarse a la xenobiología como pasatiempo de jubilación. Había completado la prueba en 32 minutos. El segundo era un hombre bajito, con líneas de expresión alrededor de los ojos y manchas de pintura en los dedos. Marcus Webb, ex profesor de arte, actual solucionador de problemas independiente, lo que sea que eso signifique. Su tiempo de prueba fue de 51 minutos, pero de alguna manera encontró y documentó 3 errores en los supuestos subyacentes de la prueba, con fórmulas corregidas incluidas. El tercero era más joven, apenas un adulto según los estándares humanos, con energía nerviosa y una tableta aferrada como una manta de seguridad. Jaime Park, estudiante de física, matemático aficionado, aparentemente,
alguien que se había aburrido de las universidades de la Tierra y decidió ver lo que la galaxia tenía para ofrecer. 28 minutos con métodos de solución que habían provocado que 2 colegas de Krell solicitaran licencia por estrés. La voz de Maya Anuka transmitía la autoridad natural de alguien acostumbrado a imponer respeto. Chica, realmente lo hiciste. Cuando vi tu publicación sobre este lugar, pensé que estabas bromeando. ¿Por qué bromearías sobre la educación gratuita y la posibilidad de estudiar con extraterrestres? Maya respondió, chocando los puños con cada uno de ellos por turno. Además, la prueba fue divertida, como un juego de rompecabezas realmente bueno, pero con más física teórica. Diversión es una palabra para describirlo, dijo Marcus. Su voz tenía una cualidad suave que de alguna manera hacía que todo lo que decía sonara razonable. Personalmente disfruté la parte donde nos pidieron predecir el comportamiento cuántico en sistemas que nunca habíamos encontrado. Realmente hace que fluya la creatividad. Eso fue complicado, coincidió Jaime, hablando a toda velocidad. Tuve que inventar un sistema de notación completamente nuevo solo para realizar un seguimiento de las variables. ¿Crees que me dejarían publicarlo? Porque creo que podría ser útil para otras aplicaciones y me encantaría recibir comentarios de personas que se especializan en matemáticas dimensionales. Krell sintió como si estuviera viendo un desastre natural desarrollarse en cámara lenta. Estos 4 humanos simplemente discutían casualmente sobre el examen de ingreso que había roto espíritus y terminado carreras académicas, tratándolo como si fuera una actividad agradable de la tarde. Disculpe. Una nueva voz interrumpió la conversación. Borrex avanzó y Krell notó con cierta preocupación que el plexiano parecía haber perdido peso desde la última sesión de pruebas. Necesito entender algo. ¿Cómo es que hay tantos? La prueba está diseñada para filtrar a la élite absoluta de la inteligencia galáctica. Quizás debería haber 1 o 2 humanos por generación capaces de transmitirlo. Maya intercambió miradas con sus compañeros humanos. Algo tácito pasó entre ellos. Un entendimiento compartido que los hizo sonreír a todos de esa manera particularmente humana que sugería que habían encontrado algo divertido que nadie más había notado. ¿Puedo decírselo? Jaime preguntó. Creo que probablemente deberíamos, dijo Anukika. Al final lo descubrirán. Marcus asintió. Podría ser mejor arrancarme la venda. Maya se volvió hacia Born Rex y su expresión era sorprendentemente gentil. Mira, parece que estás pasando por un momento difícil con esto, así que voy a ser sincero contigo. La prueba no es tan difícil para los humanos. No porque todos seamos genios en secreto o porque tengamos poderes cerebrales especiales o algo por el estilo. Es por cómo está diseñada la prueba. La prueba está diseñada por las mejores mentes matemáticas de la galaxia, protestó Borrex débilmente. Bien. Exactamente. Marcus intervino. Está diseñado por personas que piensan de maneras muy específicas, utilizando marcos que son lógicos y elegantes y realmente bastante hermosos desde cierta perspectiva. Pero también son un poco rígidos. Todos ustedes han tenido miles de años para desarrollar estos sistemas matemáticos perfectos, estas estructuras lógicas impecables. Todo en el método científico se basa en el refinamiento y la precisión. Los humanos no tenían ese lujo. Anaka continuó. ¿Llevamos haciendo ciencia seria cuánto? ¿400 años? ¿500, si eres generoso? No tuvimos tiempo de desarrollar sistemas perfectos, así que desarrollamos sistemas flexibles. Nos volvimos muy buenos improvisando, encontrando atajos y analizando los problemas desde ángulos extraños porque no sabíamos cómo hacerlo correctamente. Jaime asintió con entusiasmo. Además, la Tierra es una especie de planeta de pesadilla desde un punto de vista científico. Nuestro clima es caótico. Nuestros ecosistemas son absurdamente complejos. Nuestra geología es inestable. Y nuestros sistemas sociales son un desastre. Hemos pasado toda nuestra existencia tratando de encontrar patrones en el caos y hacer predicciones con información incompleta. Para nosotros eso es normal. Tu prueba, dijo Maya con voz amable pero firme, está diseñada para ser difícil para las especies que piensan en líneas rectas. Genera caos e incertidumbre y exige saltos intuitivos porque se supone que esas cosas son difíciles. Pero para los humanos, eso es solo el martes. Hemos estado haciendo eso desde antes de que inventáramos la escritura. El silencio que siguió fue profundo.
Estudiantes de una docena de especies se habían reunido para escuchar, y Krell podía ver las implicaciones cayendo en cascada a través de sus mentes como fichas de dominó cayendo. Entonces, ¿qué estás diciendo?, dijo uno de los gemelos Bean con voz insegura. Que los humanos estamos naturalmente adaptados al tipo exacto de pensamiento que requiere la prueba. No estoy adaptado naturalmente, corrigió Marcus. Adaptados culturalmente, forzados por el entorno. No somos más inteligentes que ustedes. Simplemente practicamos habilidades diferentes. Si diseñaran una prueba que requiriera una consistencia lógica perfecta y una elegancia matemática impecable, probablemente nos iría mucho peor. Pero las pruebas sobre el manejo de la incertidumbre y el pensamiento creativo, sí, eso lo tenemos cubierto. Borrex hizo un ruido como el aire escapando de un sello dañado. Pero eso significa que si la prueba no puede filtrarlos eficazmente, probablemente verán aparecer a muchos más humanos. Maya terminó. Lo siento. Pero bueno, mírenlo de esta manera. Somos excelentes compañeros de estudio. Estamos acostumbrados al aprendizaje colaborativo y nos encanta explicar las cosas con metáforas raras que, de alguna manera, tienen sentido. De hecho, podría resultarles útil. Suponiendo que nos dejen entrar a todos, añadió Jaime con nerviosismo. Quiero decir, 47 solicitantes aprobados de una misma especie es algo inusual, ¿verdad? Krell se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Su panel de datos se sentía pesado en sus apéndices. El instituto nunca ha rechazado a un candidato calificado debido a las cuotas de especies, se escuchó decir. Si pasas los requisitos de ingreso legítimamente, serás admitido. Esa ha sido nuestra política durante 800 años y no la vamos a cambiar ahora. Incluso si eso significara que la clase entrante estaría compuesta casi en un 30% por humanos. Incluso si eso significara reestructurar por completo la forma en que pensaban sobre las pruebas de inteligencia. Incluso si eso significaba admitir que tal vez, solo tal vez, las jerarquías académicas establecidas de la galaxia tenían algunos puntos ciegos del tamaño de pequeñas lunas. Excelente. Anika juntó las manos. Ahora, sobre la vivienda. ¿Podemos elegir compañeros de habitación o es una asignación aleatoria porque tengo algunas restricciones dietéticas que podrían hacer que los espacios compartidos sean complicados? Cuando los humanos comenzaron a discutir sobre logística con el entusiasmo de quienes se embarcan en una aventura emocionante en lugar de un desafío académico agotador, Krell notó algo que hizo cambiar su evaluación de la situación. Una vez más, los demás estudiantes escuchaban, no con hostilidad o resentimiento, sino con genuina curiosidad. Los gemelos Bean se habían acercado y le hicieron preguntas a Jaime sobre su sistema de notación. Un estudiante de Corinne estaba involucrado en lo que parecía una discusión animada con Marcus sobre enfoques artísticos para la visualización matemática. Incluso Bornre Rex, a pesar de que parecía como si toda su visión del mundo hubiera sido desmantelada y reensamblada ligeramente de manera incorrecta, estaba prestando atención. Tal vez ese era otro rasgo humano que no había quedado registrado en sus archivos. No solo eran buenos para resolver problemas imposibles. Eran buenos en hacer que otras personas quisieran entender cómo lo hicieron. La orientación continuó, aunque Krell se encontró constantemente distraído por el contingente humano. Hicieron preguntas que a nadie más se le ocurrió hacer. Establecieron conexiones entre asignaturas que técnicamente estaban en departamentos diferentes. Abordaron toda la experiencia no con la reverencia o ansiedad que usualmente caracterizaba a los nuevos estudiantes, sino con genuino entusiasmo. Durante el recorrido por las instalaciones, Maya señaló una falla en el diseño de contención de plasma que potencialmente podría ahorrarle al instituto un 15% en costos de energía. Marcus sugirió una disposición más eficiente para las estanterías de la biblioteca que reduciría el tiempo de recuperación al organizar los materiales por relación conceptual en lugar de una clasificación rígida. Jaime resolvió accidentalmente una pequeña ecuación que había sido escrita en una pizarra en uno de los laboratorios de investigación, aparentemente dejada allí por un estudiante de posgrado que había estado pensando en ella durante semanas. Y a pesar de todo, Anukika siguió haciendo preguntas directas sobre las políticas éticas de investigación del instituto, de una manera que sugería que ya estaba planeando traspasar algunos límites. Cuando llegaron a las dependencias residenciales, Krell ya había recibido 7 mensajes de miembros de la facultad que se habían encontrado con los humanos durante el recorrido. Los mensajes iban desde la intriga hasta la profunda inquietud, e incluso uno que simplemente decía: necesitamos hablar sobre las revisiones del currículo inmediatamente.
Está bien, anunció Krelj mientras se reunían en el área común del ala residencial. Aquí los dejo para que se instalen. Sus asignaciones de habitación están en sus tabletas de datos. Las clases comienzan en 2 días. Les recomiendo encarecidamente que aprovechen ese tiempo para descansar y aclimatarse o para explorar la estación. Maya dijo, vi que tienen una plataforma de observación. ¿Está abierto a los estudiantes? Sí, pero tenga cuidado. Algunas especies encuentran psicológicamente perturbadora la visión del espacio sin filtros. A los humanos nos encantan esas cosas, dijo Jaime. Literalmente fuimos al espacio antes de descubrir las computadoras digitales. Nuestra evaluación de riesgos es notoriamente defectuosa. De alguna manera esto no fue sorprendente. Mientras Krell escapaba, escuchó a los humanos ya planeando sus próximos movimientos. Algo sobre formar grupos de estudio, explorar las instalaciones de investigación y posiblemente iniciar un club de matemáticas recreativas. Un club de matemáticas recreativas, como si las matemáticas fueran algo que se hace por diversión. Aunque Krell reflexionó mientras regresaba a su oficina. Quizás ese era el punto. Tal vez eso fue lo que hizo a los humanos tan formidables en este ámbito particular. No abordaron los desafíos intelectuales como pruebas que había que soportar ni como obstáculos que superar. Se acercaron a ellos como rompecabezas para disfrutar, como juegos para jugar, como oportunidades para aprovechar. Era una mentalidad fundamentalmente diferente a la que estaba acostumbrado el instituto y Krell sospechaba que iba a cambiarlo todo. Sus sospechas se confirmaron 2 días después, cuando comenzaron las clases. El primer incidente ocurrió en una clase de mecánica cuántica avanzada impartida por el profesor Bohr, un físico de Corín con 14 artículos publicados y reputación de no soportar a los tontos. La clase estaba trabajando en un problema complejo que involucraba entrelazamiento cuántico en marcos de referencia no locales cuando Maya levantó la mano. Sí, el tono del profesor Tesbor sugería que las interrupciones no eran bienvenidas. Creo que podría haber un enfoque más simple, dijo Maya. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar cada partícula como una entidad separada, tratáramos el par entrelazado como un sistema único que existe en 2 lugares? Entonces la no localidad se convierte en una característica en lugar de un error y las matemáticas se vuelven mucho más sencillas. La piel del profesor Tesbor pasó por varios colores. En realidad, se trata de una reformulación válida, que se abordará en el seminario de posgrado del próximo semestre. ¿Cómo fue que te pareció la forma obvia de pensarlo? Maya se encogió de hombros. Las cosas que están conectadas suelen ser más fáciles de entender si las tratamos como una sola cosa en lugar de 2 cosas que están relacionadas. El segundo incidente ocurrió en xenobiología, donde Anaka corrigió cortés pero firmemente la descripción del libro de texto sobre la dinámica depredador-presa de la Tierra, luego procedió a dar una conferencia improvisada sobre el comportamiento emergente en ecosistemas complejos que dejó al profesor tomando notas frenéticamente. El tercer incidente ocurrió cuando Marcus, durante una asignatura optativa de arte que había tomado por diversión, creó una escultura que inadvertidamente demostraba un principio matemático que el departamento de ingeniería había estado luchando por visualizar durante meses. Y el cuarto incidente ocurrió cuando Jaime, mientras trabajaba en una tarea, accidentalmente derivó una prueba que simplificaba un teorema fundamental en matemáticas dimensionales. Lo presentaron como crédito extra, aparentemente sin darse cuenta de que acababan de hacer algo que probablemente justificaría un artículo publicado. Al final de la primera semana, los estudiantes humanos se habían convertido simultáneamente en los compañeros de estudio más populares y en los compañeros de clase más intimidantes en sus respectivos programas. Otros estudiantes trabajaban durante horas en series de problemas solo para descubrir que uno de los humanos había encontrado un atajo que reducía el trabajo a la mitad. Los profesores preparaban conferencias elaboradas solo para que una persona señalara una explicación más simple en los primeros 5 minutos. Y a pesar de todo, los propios humanos parecían genuinamente sorprendidos por las reacciones que estaban generando. No lo entiendo, dijo Maya una noche en el área común donde Krell ya había estado realizando reuniones informales con los nuevos estudiantes. No estamos haciendo nada especial. Todos los demás aquí son brillantes. Realmente son algunos de los seres más inteligentes que he conocido. A veces simplemente quedan atrapados en sus propios marcos de referencia. Quizás ese sea el problema, dijo Krell con cuidado. No estás limitado por los marcos porque no has estado en el sistema el tiempo suficiente como para internalizarlos. Todavía pensáis como forasteros. Bueno, sí, somos forasteros.
Los humanos han sido parte de la civilización galáctica durante unos 60 años. Básicamente somos los niños nuevos que acabamos de llegar y aún no conocemos las reglas. Krell consideró esto. ¿Y si yo les dijera que su presencia aquí está provocando un debate importante en los niveles más altos de la Academia Galáctica, que hay debates serios sobre si nuestro enfoque total de la educación y la investigación necesita ser reconsiderado? Maya parpadeó. Porque nos va bien en nuestras clases, porque lo haces parecer fácil, corrigió Krell. Porque estás desafiando suposiciones que se han mantenido durante milenios. Porque estás demostrando que tal vez la inteligencia y la capacidad son más diversas y multifacéticas de lo que hemos estado dispuestos a admitir. Oh, Maya procesó esto. ¿Eso es malo? No lo sé todavía, admitió Krell, pero sospecho que será interesante. El semestre continuó. Los humanos prosperaron. Lo más importante es que los estudiantes que los rodeaban también empezaron a prosperar. Retomando el pensamiento flexible del ser humano y su voluntad de cuestionar los métodos establecidos. Los grupos de estudio se volvieron más colaborativos y la resolución de problemas se volvió más creativa. Toda la atmósfera académica cambió de manera sutil pero innegable. Y cuando llegaron los exámenes finales, Maya Torres una vez más terminó primera, completando una prueba exhaustiva que se suponía tomaría 8 horas en poco menos de 2. Pero esta vez, no estaba sola. Jaime terminó 10 minutos después que ella. Otros 3 estudiantes de especies que habían estado estudiando con el contingente humano durante todo el semestre terminaron en 1 hora. La prueba que se suponía que sería imposible se había vuelto simplemente difícil, y solo se necesitaron 4 humanos, un semestre y una total falta de voluntad para aceptar que imposible significara algo más que, aún no hemos descubierto cómo hacerlo posible. Krell se sentó en su oficina después de que terminó el semestre, revisando los resultados y preparando su informe para la junta directiva del instituto. Sabía lo que querían oír, que la afluencia humana era una anomalía, que podía controlarse y que las cosas volverían a la normalidad. Pero Krell ya había sido educador el tiempo suficiente para reconocer un punto de inflexión cuando lo veía. La humanidad no era una anomalía. Fueron un anticipo de lo que sucedería cuando se introdujera un enfoque cognitivo completamente diferente en un sistema establecido. Eran una prueba de que la inteligencia se presentaba en más formas de las que la galaxia había estado dispuesta a reconocer. Y había 10.000 millones más de ellos en la Tierra. Cada uno de ellos lleva potencialmente esa misma chispa innovadora, esa misma negativa a aceptar la complejidad como excusa. Ese mismo hábito irritante de encontrar soluciones simples a problemas difíciles. Krell se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de volverse muy interesante. Redactó su informe, incluyendo su recomendación de que el instituto no solo siguiera aceptando candidatos humanos calificados, sino que los reclutara activamente. Luego agregó una nota sugiriendo que tal vez era hora de que la comunidad académica galáctica aprendiera de sus miembros más nuevos en lugar de simplemente enseñarles. Su bloc de datos emitió un pitido. Un mensaje de Maya. Hola, gracias por un gran primer semestre. Una pregunta rápida. ¿Hay alguna forma de poder realizar el examen para algunos de los cursos del segundo año? Parecen interesantes, pero ya conozco la mayor parte de ese material. Además, Jaime y yo hemos estado trabajando en una propuesta de investigación sobre la optimización de la navegación en el hiperespacio utilizando matemáticas intuitivas humanas. ¿Hay algún profesor que esté interesado en supervisar eso? Haznoslo saber. Además, estamos empezando ese club de matemáticas recreativas. Las reuniones son los jueves. Todos son bienvenidos. Krell leyó el mensaje 2 veces y luego miró el calendario. Los humanos habían sido parte de la civilización galáctica por menos de un siglo. Habían estado en el instituto durante un semestre y ya estaban tratando de reformar el plan de estudios del segundo año mientras realizaban investigaciones de posgrado y comenzaban clubes extracurriculars. Se rió, un sonido que su especie rara vez emitía, pero que parecía apropiado para la ocasión. Sí, las cosas definitivamente se iban a poner interesantes. En la Tierra, en varios foros, grupos de chat y plataformas de redes sociales, se corría la voz sobre los humanos que no solo habían sido aceptados en la institución más prestigiosa de la galaxia, sino que se habían destacado allí. Las solicitudes para el examen de ingreso del próximo año ya se han presentado. Matemáticos, ingenieros, artistas, filósofos, profesionales jubilados en busca de nuevos desafíos y jóvenes estudiantes ávidos de aventura se preparaban para probar suerte.
La prueba que se suponía imposible se estaba convirtiendo en un desafío que la humanidad había decidido aceptar colectivamente. En algún lugar de la galaxia, en instituciones que habían permanecido inmutables durante milenios, los administradores comenzaban a darse cuenta de que tal vez necesitarían actualizar sus requisitos de ingreso. No porque la prueba actual tuviera fallas, sino porque una especie esencialmente la había resuelto. Trató la solución como una actividad grupal divertida y luego invitó a todos los que conocía a que vinieran a probarla también. Eso era la humanidad en pocas palabras. Probablemente les mostramos algo imposible y ellos encontrarían una manera de evitarlo o lo convencerían de dejar de ser imposible a través de pura y alegre persistencia. Krell envió su informe, archivó el mensaje de Maya para seguimiento y se permitió un momento de anticipación por lo que traería el próximo semestre. Una cosa era segura, el Instituto Galáctico de Ciencias Avanzadas nunca volvería a ser el mismo. Y honestamente, después de ver a Maya Torres y sus compañeros humanos convertir las imposibilidades académicas en actividades casuales de los jueves por la tarde, Krell ya estaba bastante seguro de que eso era algo bueno. La galaxia se había vuelto cómoda. La humanidad había llegado para hacerlo interesante nuevamente. Y realmente, cuando lo piensas, ¿no se supone que eso es lo que la educación debería ser?